Vamos a hacer algo bien bonito. Primero que todo, la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, permite que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que esta charla nos sirva para saber en qué mundo estamos viviendo. Cómo es que tú quieres que vivamos estos tiempos y qué debemos hacer. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Hoy vamos a hablar de la respuesta cristiana al globalismo. Pero si yo les digo a ustedes qué es globalismo, ¿qué es globalismo? La respuesta cristiana al globalismo. Si nosotros nos damos cuenta, el globalista más grande del mundo se llama Jesús. Si vemos al final de los evangelios de Mateo y Marcos, él llama a un globalismo. Id por el mundo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cumplir los mandamientos, hacer lo que el Padre quiere, hacer la divina voluntad. Eso es seguir la palabra de la buena nueva. Es el globalismo. Pero, ¿sabe qué? Para hablar hoy de globalismo, yo me enfoqué en los niños. Porque a los niños, y espero que me pongan atención, no se pongan a jugar con el iPad, con el iPhone, con nada, ni con las amigas, ni a pasarse papelitos. Todo eso es para entender en qué mundo vivimos. Y lo vamos a empezar a explicar desde la antigüedad. Vimos que el primer globalismo que hay fuerte es el globalismo del Señor, Marcos y Mateo, pero mire, si no sabremos nosotros evangelizar, es bonito ver cómo los santos, San Francisco evangelizaba a los pájaros, hablaba con los pájaros. San Antonio de Padua, un día no le querían aceptar su homilía, se fue al río y empezó a hablarle a los peces y los peces salieron a ponerle atención. Por eso siempre van a ver a San Antonio de Padua con un pececito por algún lado colgando en un árbol, lo que sea, pero mirando a San Antonio. Ya saben, cuando vean un pez que está mirando al santo, ese es San Antonio. Pero para entender, vamos a, primero que todo, a ver 3 ejemplos de globalismo. Ahí el Fray Nelson hizo una conferencia en España, pero la cosa más hermosa del mundo, sobre globalismo. Yo apenas es como, me hablaron en finlandés y cogí 2 palabras. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero esos 3 ejemplos, ¿cuál es el primer ejemplo de globalismo que nosotros podemos traer? Una frasecita muy famosa que se llama la Pax Romana. ¿En qué consistía la Pax Romana? Muy fácil. Yo tengo el poder, tú haces lo que yo quiero y aquí no hay problema. Tú no haces lo que yo quiero y ya estás en líos. Esa era la Pax Romana. Una Pax que se imponía a la fuerza, porque entendamos que en la época de Jesucristo el Imperio Romano dominaba sobre Israel. Entonces, esa Pax Romana lleva varios contextos. Primero que todo, se imponía con 2 principios básicos: fuerza y tolerancia. ¿Han oído aquello de pan y circo? Viene también de la Pax Romana. Entonces, la fuerza era que tú haces lo que yo quiero o te doblego, con un gran ejército que ellos tenían. ¿Y la tolerancia cuál era? Ok, tú puedes practicar la religión que quieras, pero al imperio le pagas impuestos, que ese es el evangelio de hoy a propósito. Fuerza y tolerancia. Dice, Roma construye una red de caminos que le permitían en 24 horas llevar una noticia desde Jerusalén hasta Roma. O sea, era el internet del momento. Y por eso San Pablo utiliza esa red, esa Pax Romana, para expandir el cristianismo en todo el mundo romano. Es lo que hacemos nosotros.
la gente critica mucho el Internet por las barbaridades y las bestialidades, pero cuando yo veo que, por ejemplo, hacen redes como las que tienen Yoli, Airán, Paola, Verónica y Valentina, entonces son redes que nos permiten utilizar algo que está siendo utilizado para el mal, para evangelizar. Ahí todo empieza a cambiar. Entonces, dice, San Pablo sabía moverse por los grandes caminos del imperio. Él sabía por dónde podía él esquivar todo para llegar a Roma con el mensaje cuando le estaban persiguiendo, cómo salir de esa ciudad, cómo irse a otras ciudades. Pero aquí viene algo bien importante del Imperio Romano, las 10 grandes persecuciones del mundo cristiano. La primera y más conocida es la persecución de Nerón. Recordemos que Nerón, para unificar el pensamiento de los romanos, quema Roma y le echa la culpa a los cristianos. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los cristianos. Entonces, él estaba manejando eso de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano quería imponer una globalización. ¿Cuál era esa globalización? La divinización del emperador. O sea, no sé si ustedes han leído el libro que se llama La vida de los 12 Césares de Suetonio, un historiador de la época, y narra la barbaridad que era el nuevo era peor que el anterior. O sea, hasta Calígula, que llegó con su famosa historia del caballo y prostituyó a todas las esposas de los congresistas en Roma. Pero en esas persecuciones, lo único que le pedían a los cristianos era una cosita tonta. Usted coge una pepita de incienso y va y la pone ante el altar del emperador. Eso es todo lo que le vamos a pedir. ¿Quién no va a hacer eso? Muchos cristianos dijeron, no, a mí que no me maten, denme la pepita, yo voy y la pongo. Yo por dentro creo en Cristo. ¿Por qué tantas miles de personas se hicieron matar por no llevar esa pepita de incienso ante el altar del emperador? Porque estaban absolutamente convencidos de que si yo empiezo por ahí, termino paganizado totalmente. Entonces, esos pequeños detalles era lo que hacía que esa divinización del emperador iba en contra del pensamiento cristiano. Y los cristianos eran unos rebeldes porque no llevaban la pepita de incienso para ponerla en el altar. Había que acabarlos. Entonces, hay que entender aquí una cosa. El demonio no quiere la sangre de los mártires. A él no le importa que usted muera por Jesús. Él lo que quiere es la imposición de la apostasía. Eso sí lo quiere. Que en el camino se les enrede alguno que otro mártir y haya que descuartizarlo y cortarlo en pedacitos, son imponderables del camino para el demonio. Pero el demonio le interesa que, yo no voy a sacrificar. No, él lo que quiere es imponer la apostasía. Y acuérdense de esto porque hacia el final vamos a entender nosotros qué significa imponer la apostasía. Y eso quiere decir, la apostasía del demonio es alejar el corazón del hombre del amor de Dios. Eso es todo. Si tuviéramos que nosotros que tener una definición de qué quiere el demonio en concreto, diríamos, es sencillamente alejar el corazón del hombre del amor de Dios. Ese es el gran resumen de esto. Entonces, aquí hacia el siglo III o IV viene una cosa que se va a llamar la crisis arriana. Arriana era un gran pensador, filósofo y teólogo cristiano. Ojo, dije cristiano. Pero al comienzo del cristianismo había un grupo que eran los que querían conservar la doctrina tal cual Jesús la quiso, pero Arriano tenía una doctrina en la cual
decía que Jesús sí era un gran hombre, un gran filósofo, tenía un poder preternatural, ¿cierto? Pero no estaba al igual, no era de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, Jesús se podría respetar, pero nunca tendría la gloria del Padre. Ahí, ¿qué hacía él con esa teoría? Se echaba a todos los judíos al bolsillo. Y ya entraban cristianos judaizantes dentro de ese movimiento. Pero por el lado de los paganos, les decía, mire, Jesús es un gran hombre, un gran pensador, un gran líder. Tiene algo de divinidad, como el emperador. Entonces se echaba al bolsillo a todos los paganos. Esa filosofía arriana del siglo IV es lo que estamos aplicando hoy. Sínodo alemán, yo quiero quedar bien con todo el mundo. Entonces llamo a los que quieren casarse con el perro, a los que quieren casarse con un poste, a los que quieren casarse con seres y lo llamo del mismo sexo y lo llamo familia. Pero aquí bien empieza algo. Hubo un hombre en Milano que tuvo que pelear, lo nombra el Papa obispo de Milán, y varias veces lo sacaron de su propia catedral, y él puso en juego su vida porque el obispo que querían los arrianos no era él, y ponían otro, y lo sacaban y lo echaban, y él volvía, y lo intentaban matar, y escapaba, y él volvía. Y hubo un hombre que se impactó de la fe de ese obispo, y esa fe le impactó tanto que cambió su vida. Ese hombre era San Agustín. Pero en este intríngulis, a comienzos del siglo IV, va a haber un emperador. Recordémonos que el Imperio Romano se movía todo desde Roma, ¿cierto? Pero este emperador se va a llamar Constantino. En la tradición ortodoxa, Constantino es tenido como un santo. En la religión católica, no. ¿Por qué? Porque él era un líder político pragmático, ¿cierto? Él era práctico. Él se puso a pensar, tengo tantos problemas en el imperio que el problema que más subyace por debajo de la mesa es el problema de las religiones. Y la única manera de acabar con ese problema es, vamos a unificar esto. Vamos a hacer que la religión sea una sola para el imperio y así se acaba el problema. Entonces no vamos a perseguir más a los cristianos, porque él se dio cuenta que entre más los perseguía, más crecía el cristianismo, más se hacía global el cristianismo. Es como en los colegios, o ustedes que tienen teenagers, prohíbale a un teenager algo y verá qué es lo que más hace. No salgas con ese chico que es un drogadicto. Ah, mamita, usted ya perdió el problema ahí. Entonces, eso se va a meter en una confusión tan tenaz que Constantino se da cuenta que tiene que ser pragmático. Y él utilizó la religión católica no porque él estuviera convencido, sino porque tenía una mamá que era como decir tener de mamá a Verónica del Valle. Así. Usted tiene que ir a misa por la mañana, tiene que rezar el rosario, tiene que hacer las 9 novenas, ¿sí? Por poner cualquier nombre, ¿cierto? Entonces era una obsesión, y esa señora se va a llamar Santa Elena. Y esa mujer era tan obsesionada que le pidió a su hijo ser financiada para ir a Jerusalén y rescatar todas las cosas de Jesús. Entonces él, sabiendo lo que es una mujer obsesionada, le dijo, mamá, está bien, coja todo eso, lléveselo. Sí. Entonces, como Arrio condenaba la naturaleza divina de Cristo, era una corriente cristiana muy, muy, muy unificada para todo el mundo. Entonces, al negar la naturaleza de Cristo, aparecen los defensores de la doctrina. ¿Se acuerda que en días pasado hablábamos de Atanasio y hablábamos de Alejandro de Alejandría, de cómo estos hombres se empezaron a defender con la Biblia, con la palabra, con todo,
Entonces, cuando nosotros entendemos que ellos empiezan a hacer y se dan cuenta que hay que convocar algo para unificar la fe, entonces es cuando se convoca, Constantino convoca el concilio de Nicea. Si no estoy mal, es el año 315. Puede que estar equivocados, pero ustedes tampoco sabrán. Entonces, la negación de la naturaleza de Cristo puso y enfrentó al arrianismo con el cristianismo que seguía el dogma de Jesucristo. Y agraciadamente los argumentos de estos santos fueron de una naturaleza mucho más fuerte y grande y ganaron. Pero eso no impidió que el arrianismo se convirtiera en el movimiento cristiano más grande de la época. De ahí esa frase tan famosa de San Ambrosio, cuando la mayoría de los obispos eran arrianos. El que bautizó a Constantino era un obispo arriano. Pero, ¿se acuerdan esa frase que dice, que la rescató hace poquito Benedicto XVI, que decía: ellos tendrán las catedrales, pero nosotros tenemos la fe? Y ahí vamos a empezar a entender qué es lo que van a enfrentar este grupito de niños de allá atrás. La confusión mental, porque los van a confundir. De hecho, ya hay muchos confundidos. Nicea ordena que sean quemadas todas las obras de Arrio, pero eso no quita que sea atractivo. Mire, lo que están enarbolando hoy en Alemania es la filosofía arriana, tal cual él la propuso. La iglesia se tiene que acomodar al mundo y no el mundo tiene que recibir la doctrina de la fe. Y aquí entendemos otra frasecita que dice San Ambrosio. Decía algo también muy interesante: aunque ustedes tengan el poder, no tienen la autoridad. ¿Recuerdan el evangelio de ayer? ¿Con qué autoridad tú dices lo que dices y haces lo que haces? ¿Se acuerdan? Sí, claro, aquí como todos van a misa diaria. Ahora, ¿cuáles son los primeros ejemplos de globalismo en la Biblia? No griten todos. La Torre de Babel. Era reunir a todo un pueblo para construir un sigurat. Un sigurat era una especie de templo de adoración, pero no era para adorar a la diosa Ishtar o para adorar a los dioses, no. Era para demostrar que el pueblo de Babilonia era el más poderoso del mundo. Me recuerda mucho cuando tumbaron las Torres Gemelas y construyeron esta otra mole grandísima en Nueva York, para decirle al mundo: tú las tumbaste, pero mire lo que hicimos en menos de 5 años, algo más grande, más imponente, más poderoso. Lo hicieron para que se den cuenta que este pueblo es el poderoso. Eso hicieron los babilonios. ¿El Señor qué hizo ahí? Dividió las lenguas. Se acabó esa primera intento de globalismo para construir ídolos y lo destruyó. Luego, cuando vamos en la época de los macabeos es un movimiento judío de antes de más o menos año 300 antes de Cristo, cuando viene en ese momento Alejandro Magno y los griegos. Los griegos se dan cuenta de una cosa muy grande: ellos eran los poderosos, pero también tenían una característica: eran los de la cultura. Entonces Roma, que todavía no era tan poderoso, y Israel, que venía de pasar de las manos de uno a otro, se da cuenta que tiene que estar en esa cultura. ¿Por qué? Porque es la de moda, era lo trendy, era lo que dictaba. Entonces, ¿cómo se conocía la cultura de los egipcios? Uno, por el panteón, pan todos, teos dioses. Era la reunión de todos los dioses. Entonces, todo es válido. Pero había algo que le encantaba a la gente de los griegos: el gimnasio. La palabra gimnasios viene de Grecia, quiere decir es como decir esa oda, ese amor al cuerpo.
Entonces los atletas iban desnudos. ¿Qué mujer no quiere ver a un atleta desnudo? ¿Qué hombre no quiere ver a las atletas desnudas? Todos. Entonces es cuando se construyen los grandes gimnasios, los grandes teatros para atraer a la gente. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de los macabeos lucha contra eso porque también era un poquito, llévate este granito de incienso y ponlo allá. Eso no se te va a caer la mano. Pero ahí viene como el Señor nos construye a nosotros. Es que usted sabe un poquito, y no yo aquello que le di la mano y me cogió todo el brazo, y no quiero decir otras cosas que ustedes ya están pensando, pero bueno. Entonces, el gimnasio era algo tan fuerte en aquella época, en ese culto al cuerpo, que le vendían a la gente, ellos le trabajaban a la gente la cabeza. Mira que te están vendiendo el cuerpo, ¿cierto? La belleza del cuerpo humano, pero te están trabajando la cabeza. Y te decían algo así como, mira, tú tienes que seguir esto porque esto es la moda. Tienes que estar en la moda del mundo. Si tú no estás en la moda del mundo y te opones a eso, entonces el mundo te va a llamar con una frasecita que está de moda. Fobos, homofóbico, transfóbico, lesbiafóbico, todo lo que sea fóbico. No es que tú estás diciendo eso no es lo correcto. Fobos quiere decir estoy en contra. Es diferente. Yo no estoy en contra o no puedo estar peleando con alguien porque tenga tendencias homosexuales. No. Lo que yo estoy diciendo, eso no es correcto. Ya está. Pero odiarlo, no. Por eso el Papa Francisco dijo en el avión, en ese famoso viaje, cuando le preguntan sobre los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? Una persona puede ser homosexual, pero sencillamente se abstiene de la práctica, se abstiene de estar ahí, y puede ser el mejor cristiano del mundo y puede comulgar porque no está práctica. Nosotros los curas somos heterosexuales, bueno, la mayoría, no sé, pero porque me gusten las mujeres, ¿yo no puedo comulgar? No, claro que puedo. Lo que me estoy es negando la posibilidad de tener una esposa o una novia, ¿sí me explico? Esa negación, esa entrega, ese sacrificio es lo que me hace a mí ir más en el camino del Señor, porque la pureza hay que buscarla de alguna manera. La tercer ejemplo, que aquí lo vamos a desarrollar más adelante, si es que tenemos tiempo, vamos a ver, se llama Apocalipsis 17. La marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. Ese es considerado en la Biblia como el sumum de la globalización, que nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. Esto es bien interesante. Entonces aquí Fray Nelson decía algo muy, muy interesante. La mayoría de la gente no puede creer en algo sin creer algún momento en lo contrario. Pero el discernimiento es fundamental. Hoy por hoy, nuestras universidades, nuestros institutos de cultura están acabando con el discernimiento. ¿Por qué? Usted ve que cuando, por ejemplo, gente que defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer en una universidad, como en estas universidades en San Francisco, Harvard, tú vas a ver que entran los grupos de feministas y a base de gritos impiden que el conferencista hable. Entonces, ¿qué hacían en aquella época para obstruir el pensamiento? ¿Qué era lo que hicieron los que mataron a San Esteban? Cuando San Esteban hablaba con tanta Espíritu Santo, ellos no tenían argumentos para rebatirlo. Entonces, ¿sabe cómo hicieron? ¿Cómo consiguieron la muerte de San Esteban? Vamos a apagar el celular, gracias. Ellos consiguen la muerte de San Esteban de una manera increíble.
Ustedes saben cuando los niños en los colegios no quieren oír algo, no te quiero oír, no te quiero oír, no te quiero oír, y empiezan a gritar. ¿Hicieron eso? No lo queremos oír, no. ¿Por qué? Porque la verdad de San Esteban era tan fuerte, unos argumentos tan sobrenaturales que no podían rebatir eso. Entonces ellos gritaban, apedréenlo, mátenlo, mátenlo, apedréenlo, no lo quiero oír. Eso es lo que está pasando hoy. Los grupos de feministas, si alguien va a hablar, se meten en las conferencias, pintan las iglesias católicas, sabotean los discursos de los pro vida y lo más grave, esa negación de la discusión o del discernimiento ha llegado a la iglesia. ¿Cómo? Hay un cierto movimiento de la iglesia adentro que muchas veces te impide, no hables del demonio, porque eso la gente la pone nerviosa. No hable del infierno, habla de cosas positivas. En la Eucaristía habla de cosas positivas. No hables del demonio, no hables de la muerte, no hables del purgatorio, no hables del infierno. O sea, quiere decir que si yo no hablo, no existe. Y aquí viene lo más interesante. Vamos a hablar en ese caso que era lo que llamaba el Papa Francisco, estamos viviendo un catolicismo de élite. ¿Qué quiere decir eso? Catolicismo de élite. Y es cuando aparece ese nombre que es lo que estamos viendo hoy, el globalismo actual, o lo que también llamamos un globalismo secularizante. ¿Cuáles son las características del globalismo secularizante? Primero, la clonación de agendas. La clonación de agendas. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia, en nuestro país, ha llegado la desgracia. Un presidente de extrema izquierda. En los primeros días, este presidente lo primero que hizo es, tenemos que tener un ministerio de género, así como España. España ya tiene una ministra de género, de esto. Y uno dice, ¿de verdad? O sea, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sugiere una manera, pero los países ya están legislando sobre esa agenda. Entonces no es una sugerencia, hay todo un mecanismo que se mueve detrás para legalizar algo que ya viene en el camino caminando con pies de gigante. Ya viene en el camino. Entonces vemos que nuestras grandes compañías de internet que muchas veces si usted habla en contra del aborto, ¡pum!, le cortan su suscripción durante un mes, la sancionan, le mandan cartas. Si usted habla en contra de esa ideología, de una vez le están suspendiendo la cuenta, te advierten, te dicen. ¿Cómo se llama eso si no es la negación de la discusión sobre un problema determinado? Entonces nos estamos negando todo. Esa clonación de agendas se está regando por todo el mundo. Ya creamos un ministerio para proteger el movimiento LGTB. Entonces, estamos regándonos por todo el mundo y primero legalizamos para que cuando llegue ya encuentren el colchón perfecto donde va a reposar ese tipo de globalismo. La segunda es imposición de derechos. Los derechos de la mujer, los derechos reproductivos, los derechos de los trans, los derechos del homosexual, los derechos de las lesbianas. Y entonces ya no es que nosotros, digamos, vamos a discutir sobre... No. Hay un derecho. Esa minoría tiene un derecho e inmediatamente legislan para que la mayoría lo tenga que aceptar. ¿Sí ves? Sutilmente. Un gusto de una minoría se vuelve ley para que la mayoría tenga que aceptarlo, o si no, tú eres un fóbico. Eso es grave. Detrás del derecho de unos pocos legislamos a todos. Si te opones, tú estás en contra de la sociedad. Tú no quieres la naturaleza, tú no quieres a tus hermanos. El tercero,
es el condicionar el lenguaje. La palabra se hizo carne. Voy a condicionar el lenguaje. Entonces, por eso vemos que nuestro idioma está metiendo la estupidez del todos, todas y todes, ¿cierto? Eso no existe. Pero ahí en España, donde usted no salude buenos días a todos, a todas y a todos, usted es un excluyente fóbico. Y te empieza a manejar el lenguaje. Entonces, le cambio el verbo, el adjetivo al sujeto. Cuando el sujeto no quiera a la sujeta, es porque el sujeto quiere otro sujeto. ¿Cierto? Si la sujeta se enamora de otra sujeta, ellas no son sujetas, son sujetes. Estoy condicionando el lenguaje. Entonces, yo ya no mato a mi hijo en mi vientre. No, yo elijo sobre mi cuerpo. Yo ya no aplico la eutanasia a mi padre que me estorba porque le dio un derrame y no se puede mover. No, yo permito una muerte digna. ¿Sí me explico? He cambiado adjetivos, verbos, pero el pecado sigue ahí. Y no hablemos de pecado, de la barbarie de la ley natural sigue ahí. Luego tenemos la cuarta, la cultura de la cancelación. Es la supresión del derecho fundamental, es el linchamiento mediático. Tú hablas en contra de esta ideología, te suspendo en los canales de internet. Reemplaza el argumento por el escándalo. Tú no haces lo que yo digo, entonces te pongo un escándalo y quedas calladito, quedas anulado. Me recuerda esto la historia de un cardenal australiano que descubrió que un cardenal italiano se había, no puedo decir robado, quiero decir, él no se dio cuenta que estaba metiendo 200 millones de euros en la cuenta de su sobrino. Ups, se le escapó, fue un desliz. Pero cuando el cardenal australiano lo fue a enjuiciar, el cardenal italiano contrató a un grupo de chicos en Australia para que dijeran que este cardenal había abusado de ellos. Este cardenal se fue casi un año a la cárcel. Al final, obviamente, los chicos confiesan que era que el otro cardenal les había pasado. Mire, eso es dentro de la iglesia. No quiero pensar lo que pasa por fuera. Ahora le está haciendo enjuiciado. Automáticamente el cardenal italiano se le quitó todo, se le sacó todo. Obviamente, con 200 millones de euros yo creo que ya puede vivir. Pero él fue sacado de la iglesia. ¿Cómo callaron la verdad? Con el escándalo. Y eso va a pulular. Va a pulular ahora. Lo vemos en nuestra iglesia. Lo vi en un sacerdote en Nueva York, el rector de un colegio, donde a unos chicos los pillan fumando marihuana en el patio, el rector dice que los va a sancionar, y los muchachos, como era un colegio pijito, pijo es cifrino, o gente con dinero. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos le dicen al rector que él no va a hacer eso y que va a escuchar de esos. Inmediatamente ellos salen de ahí, van a una comisaría y dicen que el rector intentó tocarlos, pero se construye toda una historia alrededor de esto. Él es destituido del colegio, inmediatamente sancionado por la iglesia, y empieza el proceso. Contrata el abogado, un abogado que le costó miles de dólares. Este era un rector, pero a rajatabla, un gran sacerdote. Llega al juicio. Y entonces el abogado defensor le dice, ¿cuántas veces él hizo eso? No, fue solamente una vez en su salón. ¿Qué hora fue eso? No, fue tal día a tal hora. ¿Cuánto duró el abuso? Unos 15 minutos hasta que pudimos salir corriendo. Ok, muy bien, señor juez, tengo el video de esos 15 minutos aquí. El padre jamás se levantó de su silla y ellos se oyen en el audio amenazando al rector. Perdieron los niños. ¿Pero qué pasó? A él nunca lo volvieron a restituir como rector. A él no lo volvieron, a él lo mandaron a vivir en un monasterio aislado. ¿Por qué? ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? Cuando
el común denominador, la globalización ha hecho que la gente crea que todos los curas son pederastas. ¿Sí me explico? Pero ese es el pensamiento de la masa, lo que ellos creen. Y aquí viene otra cosa. Vamos a hablar de lo que Benedicto nos llamó a nosotros el logos. ¿Saben lo que es el logos? El logos es la razón de ser en la vida. Tu razón de ser, tu razón de ser. ¿Cuál es tu razón de ser? Pero cuando yo hundo el logos, permito todo. Yo acabo con tu razón de ser y te impongo a ti mi razón de que tú seas. Eso parece un trabalenguas, pero es un pensamiento filosófico bien interesante. Es también el hundimiento de la razón cuando tú hundes la fe. Cuando yo acabo con tu logos, estoy acabando con la fe y con la razón. Tú te vuelves en la marioneta perfecta para un sistema globalizado. ¡Qué fuerte! Eso es lo que nos están dando a nosotros hoy. Cuando vemos que esos supuestos artistas me están vendiendo, nena, oye nena, si tú no te acuestas conmigo, tú no eres cool, porque tengo ya 400 nenas que han pasado por mi cama. Y eso es lo que están comiendo ellos, los niños. Y luego tú pretendes que el niño sea puro. Entonces, dice, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Pero ¿en qué momento llegó esta barbarie? Nos la estamos comiendo y no nos damos cuenta. Dice, hay 5 raíces del globalismo actual. La visión suspicaz o abiertamente reprobatoria de cualquier nacionalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de aquí son de Venezuela? ¿Cuántos son colombianos? ¿Cuántos son brasileros? ¿Cuántos son argentinos? ¿Cuántos son centroamericanos? Perú. ¿Cuántos son ciudadanos norteamericanos? ¿Sí ve? Ojo, ya no sentimos el amor por un terruño, ya no sentimos una identificación por algo, somos ciudadanos del mundo. Pero esto también tiene algo más allá, lo van a entender pronto. Dice, amor por lo propio es lo que nos enseña también el respeto por lo ajeno. Eso es una santa antropología. El amor por lo propio, pero respeto por lo ajeno, es lo que llama Santo Tomás de Aquino una santa antropología. Pero si tú niegas lo tuyo, lo niegas para aceptar algo superior. Y nosotros estamos negando nuestro dogma para aceptar algo inferior. Ve y pone una pepita de incienso en el altar del emperador. Yo tengo un Dios que lo hizo todo y me voy a ir por un tarao que está loco. Pero la sociedad lo hace. Usted trae aquí por ejemplo, al cardenal Cantalamessa y lo anuncia en televisión que va a estar en una misa en la catedral. Van 200 fanáticos como ustedes. Pero usted dice que en la catedral va a estar Bad Bunny y no caben 30 cuadras a la redonda. La teoría de la porquería es buena, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces, si lo que come la mosca son heces fecales, debe ser buena porque las moscas no se equivocan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta globalización cultural. El globalismo requiere una religión universal. Ojo, que aquí es cuando la cosa empieza a complicarse. Voy a tratar de acabar antes de las 10. Entonces, el globalismo requiere una religión universal. Es decir, reducción de la religión a que seamos unos buenos. Y es cuando aparece el concepto del que hablaba, creo que era Benedicto XVI, de el buenismo. Es que yo soy bueno, yo no mato a nadie. Y el buenismo
Eso es lo que pavimenta todas las autopistas que van al infierno. Yo soy bueno. ¿Para qué ir a misa si yo soy bueno? ¿Para qué me confieso con esos curas pervertidos si yo soy bueno? ¿Para qué yo tengo que hacer obras de caridad? Yo las hago. Yo a veces saco $1 y lo tiro por la ventanilla porque hay un miserable allá que se está muriendo de hambre. Yo soy bueno. Yo no lo pateo. Yo no le escupo. Le doy $1 para que siga comprando droga. Qué bueno que soy. Entonces, cuando te enajenas, cuando te autodestierras de tu religión, pierdes la capacidad de la convicción, pierdes la capacidad del debate profundo. ¿Por qué? Porque tú ya no defiendes nada, tú quieres pertenecer a la masa. Eso es lo que nos pasa cuando llegamos a una reunión de amigos ateos, o protestantes, o judíos, o lo que sea. Entonces tú dicen, no, pero es que esos curas, ese cristianismo, ese Jesús, era un hombre nomás, como otros, como Buda, como no sé qué. Y tú, para no quedar mal en el grupo, te quedas callado. Ves que hablan mal de tu iglesia, y tú te quedas callado. Eso es, ¿por qué? Porque ya no tienes amor propio. Es más, tienes vergüenza propia y amor por lo ajeno. Vergüenza de mi catolicismo y aceptación del paganismo. Y ahí nos están ganando la batalla, porque le están vendiendo a los niños que lo cool es no ser católico, porque los católicos son unos fanáticos raros. Y luego tenemos la tercer raíz del globalismo: erosionar las instituciones intermedias entre el individuo y el Estado. Por ejemplo, si vemos la teología católica, la doctrina de la Iglesia se basa en la ley natural. Pero claro, yo erosiono esa relación. ¿Cómo erosiono esa relación? Corrompo la familia. Ya la familia no es entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y 3 mujeres, y todos nos queremos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y viva todo esto. Pero cuando yo no he diferenciado eso, no he respetado eso, sino que lo invito a que lo hagan, es cuando yo acabo con la doctrina social de la Iglesia. Y volvemos al aborto, y volvemos a la ideología y volvemos a todo esto, y estamos erosionando la familia. La familia es la célula central de la sociedad. Si yo daño la familia, estoy siendo cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es el que mata el cuerpo sin que se dé cuenta. Cuando cuando una persona tiene cáncer y le dicen, no, ya estás en etapa 4, ya no hay nada que hacer. Estamos socialmente en la etapa 4 de la globalización. O sea que la sociedad tiene cáncer, nos estamos muriendo y no nos estamos enterando. La familia, la comunidad parroquial, la universidad, los grupos de debate están desapareciendo. Porque ¿qué pasa si usted cuestiona el status quo? Usted cuestiona lo que es trendy, lo que está de moda, y usted ya no pertenece al grupo social. Usted es un excluido. Entonces eso es cuando uno escucha muchas veces, no, padre, yo antes tenía 30 amigos, salía a rumbear, iba con esto, tenía 40 novias, pero me metí a la iglesia y parece que me hubiera llegado la roya. Ya no tengo amigos. Mi amigo es las 2 viejitas de la iglesia, el cura, y claro, dicen que tener de amigo un cura debe ser una desgracia, pues. Entonces si ves, se te va cerrando todo porque ya no perteneces a la masa que te está invitando a ser masa. Y luego tenemos algo bien interesante aquí. Hay que tener a la gente divertida. ¿Y cómo lo estamos descubriendo nosotros hoy? ¿Se acuerdan? Volvemos a la Pax Romana. Pan y circo. Pan y circo. Tenga la gente embobada con pan y circo, pero nunca le cuestione a la persona nada, porque le estamos impidiendo que piense, que se cuestione. En el momento en que tú te cuestionas sobre ti mismo, es el momento en el que ya no haces planes. Cuando tú ya no haces proyectos de vida, tú te vas apagando.
Entonces, cuando tú te vas apagando, encuentras un idiota que te vende la panacea y entonces eso es. Y eso lo ve uno en los noticieros de televisión sobre todo. Los primeros 15 minutos, bomba en Pakistán, asesinato en el tren de Francia, el presidente se robó no sé cuántos millones, y eso sale así, la idiota de Madonna se viste de monja, 15 minutos, un psicólogo, un sociólogo que me hable del fenómeno. Las Kardashian no se ponen panties para las fotos. Un sociólogo, un psicólogo, un especialista en moda y le tiran 20 minutos. Es que ya el panty de la mujer está obsoleto, el brasier ya no se va a usar. Y a eso le tiran tiempo. Pan y circo. Y es cuando le piden a los curas que en la misa sea un payaso, entretenga a la gente. Si la gente se aburre, entonces usted es un mal cura. Cuando lo que nosotros tenemos que descubrir en la misa es que la misa es un acto de sacrificio, de gracias y de alabanza. Eso no es una obra teatral para que la gente esté allá aplaudiendo y brincando y bailando. No. Si el cura es un cura monótono y aburrido, la misa es mala. La misa, cuando el cura consagra, es el mejor fiesta del mundo. Dios baja. Dios baja. Dios, pero eso no lo hemos entendido. Creemos que es una representación de lo que estamos haciendo. ¿Qué nos da ese sistema de globalismo? Nos produce, y no lo sabemos, ansiedad. Debajo de la costra de la diversión están la ansiedad y preguntas que no nos atrevemos a hacer y de dudas que nunca nos van a responder. Pan y circo. Porque si Shakira hace un concierto mañana aquí, se vende 2 veces el concierto. Pan y circo. Porque si algún otro de estos payasitos pegados con mocos hacen cualquier cosa, eso sube el rating. Pero lo que te están poniendo es pantallas para que no veas tu realidad, tu miseria, tu ansiedad, que tú estás siendo un número manipulado para llevar a una sociedad consumista con un fin, porque tú vas a hacer el logos de alguien más, que sí está haciendo su logos, sí está cumpliendo su razón de ser, y su razón de ser es utilizarte como carne de cañón. Eso es todo. Y viene aquí el quinto punto, el elogio de la libertad. Y aquí se recuperó el pensamiento errático de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés. Él decía que la existencia va primero que la esencia. El cristianismo primero es la esencia y luego la existencia. La esencia de Dios permite que yo exista. Jean-Paul Sartre invertía esto, es primero la existencia. ¿Qué quiere decir primero la existencia? Primero yo. Y el resto del mundo, pastillitas de 500 miligramos de ve a ver lo que vas a hacer. Tú defines tu propio ser como tú quieres. Yo ahora me veo como una paloma con alas y tienen que aceptarme. Me van a llamar ahora señor Paloma. Y si usted no me llama señor Paloma, fóbico, odia a las palomas. Si usted me irrespeta y me dice que no, que yo nunca jamás tendré plumas, usted odia al género plumífero de la humanidad. Tú te haces a ti mismo, por lo tanto no le debes nada a la sociedad, que no debe imponerte nada más allá del consenso. Lo único que te imponen hoy es que tienes que tener consenso. ¿Y quién te da el consenso? La masa. La masa. Oh, vale todo, yo puedo salir con hombres, mujeres, gatos, perros, lo que me dé la gana. La masa. Sí, ¿por qué? Porque yo me defino a mí mismo, a mí no me define nadie, a mí no me define la biología en el contexto de Jean-Paul Sartre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí es donde tenemos que rascar chiquito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde nos llevó esta globalización errática? Y dice, al no deberle nada a nadie, es el elogio de la libertad como autonomía absoluta. La locura que se ha convertido en ley.
Por eso vemos a un señor en Canadá que se casa con el poste de la luz, a una señora en Australia que se casa con la estación del tren, y vemos esas locuras que son ley. Trans que compiten en el campo de los deportes femeninos. En la natación en Inglaterra tuvieron que suspender todo se lo ganaban los trans. Entonces yo era un fracaso en natación en el equipo de hombres. Decía, no, yo soy mujer y me tienen que concebir así, y se ganaba todos los campeonatos. Claro, y ahora las mujeres en Inglaterra que apoyaban eso, están diciendo, espera, para el tren ahí, que esto no es así. Nos están quitando todas las medallas en ciclismo, en halterofilia, en natación. No, tampoco. No, pero es que yo siento que soy mujer. ¿Qué está proponiendo el sínodo alemán? ¿Qué hace? ¿Cómo? Sí. ¿Qué está proponiendo el sínodo alemán? Que ordenar mujeres diaconisas. El nombre diaconisa no les recuerda a las servidoras de las vestales en Grecia, que construían templos donde ellas se prostituían para alimentar al dios. Pero ¿qué pasa? Si una de estas diaconisas el día de mañana dice, no, ¿sabe qué? Yo me siento hoy hombre, la tienen que ordenar sacerdote. Y ya cuando sea sacerdote dice, no, yo me vuelvo a sentir mujer, pero ya es sacerdote, sacerdotisa. Eso es lo que está proponiendo el sínodo alemán. Ustedes ven que en las iglesias católicas, apostólicas y romanas de Alemania están casando parejas homosexuales. Es abriéndose a la filosofía arriana. Vengan todos aquí. Pero es de alguna manera vamos construyendo esa religión universal, humanista, que se está abriendo a todo, permitiendo todo, sobre todo el pecado consensuado. Oh, mira, no, ella no es mala, le gusta a su amiguita, pero no es mala. Venga aquí, la queremos, tranquila, usted puede vivir con ella 2 meses, con su amiga 3, y todos están contentos. ¿Cuáles son las respuestas estériles que estamos viendo hoy a esta globalización? El exceso de diagnóstico conduce a la amargura, al lamento, al pesimismo y a la nostalgia. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Nada. Diagnosticamos cómo está nuestra sociedad, pero después de esta charla ¿vamos a mover un dedo? No vamos a hacer un carajo, perdón por lo de uno. Pero hubo, si hubiera habido, si hubiese sido, pero como no hubo, es la cultura del hubo. Es cuando entendemos que Santo Tomás de Aquino, no sentir ira ante ciertos aspectos del pecado es un pecado mortal. ¿Qué hizo el Señor en el templo? Mercaderes, mercachifes, esta es la casa de mi padre, para afuera, guácate. ¿Sintió ira? Sí. Ira santa, porque habían violado esa línea roja donde nosotros tenemos que reaccionar. Pero el globalismo te dice, no reacciones, acéptalo, tranquilo, no pasa nada. No, es que este señor tiene 80 años y está abusando de una niña de 10. No, pero es que ahora ya estamos descubriendo en Europa que la pederastia no es nada malo. No, tranquilo. Entonces, como Europa no me deja hacer, me voy a Tailandia. Y en Tailandia puedo hacer lo que me dé la gana porque hay categorías de niveles de seres humanos. Una niña francesa de 10 años no vale lo mismo que 300 niñas tailandesas de 10 años. Entonces me voy a Tailandia a pecar. Entonces, hay un fenómeno que aquí, otra respuesta histérica es la idolatría idealizada del pasado. Es como, es que antes la gente sí rezaba el rosario. Antes la gente iba a misa todos los días. Antes yo me acuerdo mi abuela que nos sentaba a la mesa a hablarnos del catecismo. Ese fenómeno de la ideología y la idolatría idealizada
es como rememorar. Volvemos al, es que hubo una vez, es que si yo hubiese tenido, y volvemos al pasado, y volvemos al pasado. Recordemos siempre, el demonio en la vida del hombre está en el pasado y en el futuro. En el pasado con la añoranza que ya no está, y en el futuro con la ansiedad que no vendrá nunca. Entonces, esto es importante. El otro, respuesta estéril a esta invasión cultural, es pretender que esto se va a normalizar algún día. No, esto se va a agravar. Cuando yo me doy cuenta que lo que le están enseñando en Disneyland a los niños es a aceptar el pansexualismo, es cuando yo me doy cuenta que esto va a ser cada vez peor y peor y peor, hasta que lleguemos a un punto donde Sodoma y Gomorra sea un jardín infantil al lado de la sociedad que estamos construyendo. Y por último, el hombre, miren esto, hay el caso de un hombre que demandó al Ayuntamiento de Madrid. Esto está en los periódicos, en el país, es increíble. Demandó al Ayuntamiento de Madrid porque él como hombre se sentía mujer. Y como mujer, él sentía que estaba embarazado y que él se quería practicar un aborto mental y que le tenían que financiar el aborto mental. Miren, es que estoy muy fuerte. ¿Tú qué crees? Ganó. Entonces, ahora viene para terminar, no les quito, no estamos bien. Propuestas y razones esperanzadoras para un cristiano. Primero, necesitamos información y lucidez. Yo no veo noticias porque todo eso es negativo. Yo no leo periódicos porque todo eso es para adular a los políticos. Yo no veo nada que tenga que ver con información porque es que esas guerras me dan como estrés. Mamita, usted está aplicando la filosofía del avestruz. Enterró la cabeza en la arena y el tigre se la comió. Una comprensión profunda de la vida cristiana para entender, como decía el Papa Juan Pablo II, y como vemos en Timoteo 4, estamos en una guerra. Y el mundo nos quiere vender que estamos felices, que aquí no pasa nada, que todos estamos contentos, pero si no reconocemos que estamos en una guerra universal entre el bien y el mal, y que el botín de esa guerra es tu alma, hasta ese día no entenderemos, y cuando vayamos a reaccionar, vamos a llegar tarde. En la carta primera de Pedro 4:6 dice: humillaos bajo la poderosa influencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Mire, en este momento donde se ve tanta apostasía, hay una generación de santos engendrados que van a dar esa batalla final. Unos santos que no se han visto nunca en la historia de la cristiandad. Y puede que tengamos aquí sentados allí alguno que otro. Mía. ¿Sí ves? Y no lo sabemos. No lo sabemos. Es tanto que podemos pensar que hasta fanáticos así un día pueden ser santos. Dios me libre, Verónica del Valle. Mire, la esperanza más grande está en la primera carta de Juan, y es clara cuando dice: el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. ¡Aleluya! La última frase de Juan 16 dice, antes de que él empiece la oración sacerdotal, que fue lo que leímos durante 3 semanas: ¡ánimo! Yo he vencido al mundo. Esa es la mayor esperanza. ¡Ánimo! Tranquilos, vais a padecer, vais a sufrir, pero yo ya vencí al mundo, dice el Señor.
¿Pero por qué hay que padecer y sufrir? Porque estamos siendo idiotas útiles, no estamos reaccionando. Si esta conversación yo la llevara a un simposio en la Universidad de Miami, no habría podido llegar yo a los 10 minutos de la charla. Y no hablemos de universidades católicas, que es donde más censuran. Dice, el Señor está orando por nosotros. Él nos defiende en este instante. Nosotros creemos que cuando vamos al Santísimo somos nosotros, ay Señor, ay, no, Él está ya orando por cada uno de nosotros, pero es que no vamos. El Santísimo está vacío, no vamos. Si entendiéramos que esa es la presencia real de Cristo, tendrían que hacer capillas de Santísimo del tamaño de catedrales, estaría eso lleno a toda hora, pero es que como es una representación y conocer, agradecer y dar a conocer lo bello, bueno y fuerte que hemos recibido es que tengo un camino en el que me siento orgulloso. Aquí estamos recuperando el amor propio. Yo me siento orgulloso de ser cristiano. Me siento orgulloso de ser católico, apostólico y romano. Me siento orgulloso de defender mi fe. Por eso yo no pongo un granito de incienso en el altar de un ídolo. Por eso yo no voy a ceder nunca ante la doctrina de la fe. Por eso yo no puedo apoyar el aborto, no puedo apoyar las uniones homosexuales como familia, no puedo apoyar la eutanasia, no puedo apoyar todas las barbaridades que estamos dando. Por eso, porque es que yo sí creo en Cristo y yo estoy orgulloso del amor por Cristo. Y eso es lo que le tenemos. La gente que nos rodea lo tiene que ver con acciones, no con dichos. Y no apliquen la filosofía de errores, yacas y pecados para decirme que esa es la iglesia. Desacomplejarse y dar a conocer. Cuando vean que hablan mal de su iglesia, cuando vean que están hablando mal de un santo igual por cura por ahí, cualquiera, defiendan. Ustedes son los únicos que pueden defender a Cristo. No lo van a hacer los del mundo, cuando lo que quieren es tapar. Y grandes conversiones han sucedido a través de lo bello y lo estético. Ay, es que esos católicos se pasan con curas, con imágenes, medallitas, y traen esculturitas y adoran. ¿Sabe qué? Lo bello, organizado, armonioso y coherente siempre vendrá de Dios. Lo caótico, desordenado, sucio, siempre vendrá del demonio. Entonces, la quinta propuesta para luchar con esto es renovar la catequesis familiar comunitaria en clave de realismo. No engañen a los niños más con fábulas por allá. No, nené, a creer en Cristo. Ay, no, yo no le muestro la película de la pasión que hizo Mel Gibson porque eso asusta al nené. Pero el nené está viendo cómo en las películas estas matan y sacan el cerebro por la boca a la gente. Pero si ven la pasión de Cristo, eso asusta al niño. No, al niño no hay que mostrarle eso. Ay, no, es que se están dando un beso, tape la boca, tape. Pero el niño está viendo pornografía de la más dura, pero delante del papá y la mamá, angelitos. Estamos en combate, por lo que tenemos que fortalecer la familia, nuestras comunidades. Pero lo más importante, y como vamos a luchar todos juntos contra esta religión universal que está creando el demonio, se llama conducir a todos a la vida sacramental. Aunque somos nosotros los que vamos a la adoración, es Dios quien nos sostiene con su amor. Sacramentos, adoración, misa, confesión. Solo así podremos luchar. Si estás en gracia y si estás con el Señor, ¿quién contra ti? Amén.